para todos, para colocar esta sesión en las manos de Dios. A los colegas diputados del departamento de Bolívar, un saludo especial, a los funcionarios de la gobernación, a los que nos ven por las redes, que Dios nos bañe de entendimiento y de sabiduría y que abra la ventana de los cielos para toda la familia de los diputados del departamento de Bolívar, para los funcionarios de la gobernación y para todo el departamento hermoso donde nacimos. Secretario, llama lista y verifique el quórum. Buenas tardes a todos los presentes. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023 de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar para que asistan a la tercera sesión del segundo periodo ordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, martes 8 de junio, hora 4 p.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Llamado a lista y verificación del quórum. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Presente. Libardo Antonio Simanca Guardo. Presente, secretario. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Presente, secretario. Eber Javier Rico Rollero. Presente. Sí, señor. Elkin Antonio Benavides Aguas. Presente. Verónica Payares Vázquez. Presente. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Guevara. Presente, secretario. Juan Mejía López. Presente. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Presente. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, presente. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, presente, secretario. Por el Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, presente. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente, señor secretario. Señor presidente, para informarle que sí hay quórum. Señor secretario, Gracias, no señor se secretario. hizo la anotación de cuando dije presente, José Félix García Turbay presente. Sí, señor, sí la anoté. Secretario, usted me escuchó a mí, perdón. También le escuché, está anotado. Ok, gracias. Gracias, señor secretario. Por favor, léase el orden del día. Correspondiente a la tercera sesión del segundo periodo ordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, en el día de hoy, martes 8 de junio de 2021, hora 4 p.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Tercero, lectura y aprobación del acta 002 del 03 de junio de 2021. Cuarto, comunicaciones. Quinto, estudio y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan una incorporación de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y varias. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el orden del día, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el orden del día leído. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos, aprueba. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo, secretario. Sí, señor. Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Sí, señor. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. 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 Está anotado. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Anotado. Verónica Payares Vázquez. Apruebo, señor secretario. Honorable. Partido Conservador, Ana Elvira Castro Guevara. Apruebo, señor secretario. Juan Mejía López.
Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Por el partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Por el partido Centro Democrático, Partido Mira, María Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el orden del día leído. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Señor presidente. Continúe con el orden del día, señor secretario. Tercero, punto del orden del día. Lectura y aprobación del acta 002 del 03 de junio de 2021. Señor presidente, para indicarle que el acta en mención fue enviada al correo de los honorables diputados. Gracias, señor secretario. Ya que el acta se encuentra en los correos de cada uno de los diputados del departamento de Bolívar, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la plenaria el acta enviada a sus correos. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo, señor secretario. Sí, señor. Sí, honorable. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Okay. Elkin Antonio Benavides Agua. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo, señor secretario. Sí, honorable. Partido Conservador, Ana Elvira Castro Guevara. Ana Castro Guevara, aprueba. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba, señor secretario. Sí, señor. Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo el acta enviada, señor secretario. Sí, señor. Víctor Hugo Mendoza Saleme.
Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba el acta enviada a sus correos. Señor secretario, continúe con el orden del día. Cuarto punto, comunicaciones. ¿Hay comunicación en la secretaría? No, señor presidente, no hay comunicaciones. Continúe con el orden del día. Quinto punto, estudio y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan una incorporación de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones. Gracias, señor secretario. Por tratarse del primer debate, sírvase leer la exposición de motivos. Una pregunta. Bueno, primero que todo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo has pasado? Elkin, cierra la... Exposición de motivos. Primero, marco jurídico. Respecto a los antecedentes jurídicos que fundamentan el presente proyecto de ordenanza, se tienen los siguientes. 1.1. Disposiciones constitucionales y legales. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La Constitución Política, en su artículo 300, numeral quinto, establece la competencia de las asambleas departamentales para que por medio de ordenanza expidan las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos, función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la misma Constitución y la ley. En este orden, el capítulo tercero del título 12º de la Carta Política contempla los lineamientos constitucionales que se deben aplicar en materia presupuestal en lo que sea pertinente a las entidades territoriales y señala en su artículo 352 que además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. En consonancia con los preceptos constitucionales mencionados, se sancionó la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, que en su artículo 24 autorizó al Gobierno Nacional a compilar las normas de esa ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni contenido para que esta compilación fuera el Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo que trajo consigo la expedición del Decreto 111 del 15 de enero de 1996. Adicionalmente, el artículo 354 de la Constitución Política dispone: en tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de renta, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluida en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. En este orden, las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular son autorizaciones limitativas de la posibilidad de gasto, de suerte que, los ejecutores del mismo no pueden hacer erogaciones con cargo a los rubros aprobados en cuantía superior a las previstas en la ordenanza respectiva, salvo que se realicen previo el cumplimiento de los trámites legales pertinentes para el efecto las modificaciones o adiciones a que hubiere lugar. El alcance de las modificaciones ha sido definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-685 de 1996, como se extracta. 2 puntos, entre comillas, 11 puntos. En este orden de ideas, si debido a naturales cambios económicos o de prioridades, el gobierno necesita modificar la destinación de determinadas apropiaciones fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes, deberá recurrir a los llamados créditos adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros, se busca aumentar la cuantía de una determinada aprobación, créditos suplementarios, o crear una partida de gastos que no estaba prevista en el proyecto original, créditos extraordinarios.
En virtud de los traslados, se disminuye el monto antes de una apropiación contra crédito, con el fin de aumentar la cantidad de otra partida, crédito, por lo cual esta corporación ya había indicado que en estas operaciones simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones, entidades públicas, o entre numerales de una misma sección, rubros presupuestales de una misma entidad, lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de apropiaciones, cierro comillas. Sentencia C-685 de 1996, magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero, abro comillas, 11.2 puntos. Cuando se incrementen los montos máximos de apropiaciones, bien sea mediante adiciones o traslados, se pueden abrir créditos adicionales por parte del Consejo Municipal o la Asamblea Departamental. Cuando la ejecución del presupuesto hace indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, como en el caso de la prioridad de cubrir el déficit, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. El Consejo Municipal o la Asamblea Departamental solo podrá abrir créditos adicionales al presupuesto a solicitud del gobierno municipal o departamental. La disponibilidad de los recursos adicionales o de apropiaciones para efectuar traslados serán expedidas por el jefe de presupuesto o quien haga su vez. El alcalde o el gobernador presentará al Consejo Municipal o Asamblea Departamental el proyecto de acuerdo u ordenanza sobre los traslados y créditos adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de deuda o de inversión, cierro comillas. Sin embargo, los consejos o las asambleas departamentales no podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que el acuerdo u ordenanza establezca de manera clara y precisa los recursos que servirán de base para abrir el crédito e incrementar el presupuesto de rentas, a menos que se trate de traslados del presupuesto de gastos. Conforme a lo expuesto, la facultad para realizar las adiciones presupuestales está en cabeza de la Asamblea y en el caso del Departamento de Bolívar no se ha facultado al gobernador para ejercer dicha competencia. No obstante, no todas las modificaciones presupuestales requieren trámite a través de la Corporación de Elección Popular, pues el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y sus decretos reglamentarios prevé que pueden hacerse mediante otros mecanismos que regulan y facilitan el manejo presupuestal, tales como traslados realizados sin exceder los montos totales aprobados por la Asamblea o Consejo para el presupuesto de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, los cuales se podrán realizar por el Ejecutivo. 1.2 puntos. Adiciones presupuestales. A. Origen y destinación de los recursos adicionales. Que el Instituto Nacional de Vías y Vías es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, modificado mediante Decreto 2618 del 2013, que tiene como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de Carreteras, primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías sin Vías, estructuró el programa Colombia Rural, que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación. Que una vez culminadas las etapas de postulación, visitas de verificación y calificación, acorde con las bases establecidas en la convocatoria publicada en la página, está la página de Colombia Rural invia.gov.co, y la lista de elegibles, los municipios cumplieron los requisitos requeridos para acceder a los recursos del programa según el listado que determinó el orden de elegibilidad publicado en la citada página. Que para el cumplimiento del objeto del instituto, los numerales 2.7 y 2.14 en su orden del artículo segundo del decreto 2618 del 2013 determina, entre otras, el desarrollo de las siguientes funciones.
abro comillas, 2.7. Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo. 2.14. Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo. En ese orden, el Instituto suscribe convenio interadministrativo número 0862 del 2021 con el Departamento de Bolívar con el objeto de aunar esfuerzos para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en los municipios de Achí, El Guamo, María la Baja, San Pablo, Santa Rosa y Zambrano del Departamento de Bolívar del programa Colombia Rural, cierro comillas. El proyecto consiste en el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales en los municipios de Achí, El Guamo, María la Baja, San Cristóbal, San Pablo, Santa Rosa y Zambrano en el departamento de Bolívar. Convenio que asciende a la suma de 5.680 millones de pesos, moneda corriente, de los cuales el Instituto Nacional de Vías Sin Vías aportará la suma de 4.980 millones de pesos. Amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal número 117721 del 29 de marzo del 2021, expedida por el Grupo de Presupuesto de Invías y el Departamento de Bolívar, aportará la suma de 700 millones de pesos, amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal número 229 del 12 de marzo del 2021. Que el proyecto en mención se encuentra legalmente inscrito en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación y contribuye al Plan de Desarrollo Departamental en sus líneas estratégicas según el siguiente detalle. Una tabla que contiene, un cuadro que contiene dos tablas. En primera señala el nombre del Plan de Desarrollo Bolívar primero y su línea estratégica, identificada con el número 2, Bolívar competitivo para la inclusión social. Pertenece al programa 2.1 Bolívar primero en infraestructura de transporte y al correspondiente programa de inversión 2.1.1 Plan de Conectividad para Bolívar. Sigue el sector transporte, una tabla que contiene, un cuadro que contiene una tabla donde está el sector transporte, 24-transporte, programa, el programa al que corresponde el proyecto es el 2402, infraestructura red vial regional. El producto que se va es el 2402-112-vía terciaria con mantenimiento periódico rutinario y el valor 6.350 millones de pesos. En razón a lo anterior, se hace necesario incorporar los recursos descritos asignados por Instituto Nacional de Vías Sin Vías, los cuales permitirán brindar una mejor infraestructura vial en los municipios de Achí, El Guamo, María la Baja, San Pablo, Santa Rosa y Zambrano en el departamento de Bolívar. De esta manera, se realizará un ajuste presupuestal en la vigencia 2021, cuya modalidad se clasifica como adición, que entre los recursos corrientes ascienden a la suma de 4.980 millones de pesos moneda corriente. Primero, modificación presupuestal. De conformidad con lo anterior, se hace necesario hacer las incorporaciones antes descritas al presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2021, por la suma de 4.980 millones de pesos, los cuales se adicionan según el siguiente detalle. Un cuadro con tres tablas donde que contiene el ítem, el número de descripción, el rubro al que pertenece, ingresos, siguiente, ingresos corrientes, siguiente, ingresos no tributarios, ingresos, transferencias corrientes, siguiente, transferencia de otras entidades del gobierno general, siguiente, otras unidades de gobierno, siguiente, al cual pertenece el proyecto 1.1.0206.006.06.02, el Instituto Nacional de Vías Sin Vías, valor 4.980 millones de pesos. Siguiente, un cuadro de gastos, también con su respectivo número de descripción, una tabla, un cuadro, tres tablas, gastos, siguiente, inversión, gastos, siguiente, gastos de comercialización y producción, siguiente, adquisición de servicios, siguiente, el sector 24-transporte, siguiente, el programa 2402-infraestructura red vial regional, siguiente, la fuente, el Instituto Nacional de Vías Sin Vías, siguiente, el número 2.3.5.02.05, servicios de construcción, por un valor de 4.980 millones de pesos.
Así las cosas, y atendiendo que la iniciativa ordenanzal se encuentra enmarcada dentro del ordenamiento jurídico legal y constitucional colombiano, al ceñirse en estricto derecho a las normas reseñadas, se presenta a su consideración el proyecto de ordenanza para que luego de un juicioso estudio conforme a sus competencias le den trámite favorable a efectos de realizar las incorporaciones presupuestales para destinar estos recursos a los programas y proyectos de inversión y lograr la consecución de metas trazadas en el Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023. Atentamente, Álvaro Redondo Castillo, gobernador de Bolívar encargado. Leída la exposición de motivos, señor presidente. Señor presidente. Señor secretario, ¿hay informe de comisión en la secretaría? Sí, señor, sí hay informe de comisión. Proceda con la lectura, por favor. Cartagena, junio de 2021, doctor Juan Mejía López, presidente honorable Asamblea Departamental de Bolívar. Honorables diputados, Asamblea Departamental de Bolívar. Referencia, informe de primer debate sobre la constitucionalidad, legalidad y conveniencia referente al proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan una incorporación de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones. Conforme a la designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación y de acuerdo a las facultades constitucionales y legales y teniendo en cuenta las disposiciones generales del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar, me permito brindar informe para primer debate del proyecto de ordenanza referenciado, donde se discutirá la conveniencia, legalidad y constitucionalidad del mismo. Primero, constitucionalidad. Como lo establece nuestra Constitución en su artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho que se encuentra organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, donde prevalece el interés general. Conforme a lo anterior y aterrizando el tema que nos reúne, la Constitución Política en su artículo 300, numerales 2 y 5, establece las competencias otorgadas a las asambleas departamentales para que, por medio de ordenanza, expidan las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera, así como las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. De igual forma, el artículo 345 de la Carta Política establece que, abro comillas, en tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluida en el de gasto. Tampoco podrán hacerse ningún tipo de gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Cierro comillas. Dentro del capítulo tercero de la misma norma también se contemplan otros lineamientos constitucionales que sirven de fundamento y son aplicables en materia presupuestal en lo pertinente a las entidades territoriales, siendo estos artículo 352 Constitución Política. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Finalmente, en materia jurisprudencial, la sentencia C-685 de 1996 de la Corte Constitucional, magistrado ponente doctor Alejandro Martínez Caballero, es una herramienta útil para ilustrar y dotar de fuerza las actuaciones presupuestales, tanto de la Nación como de los entes territoriales, sobre todo en lo pertinente a las adiciones o traslados presupuestales que deban hacerse con el objetivo de modificar la destinación de determinadas apropiaciones fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes por cambios económicos o de prioridades. Segundo, legalidad. Los preceptos legales que le dan soporte y viabilidad a este proyecto ordenanzal presentado por el Ejecutivo Departamental son los siguientes. El decreto 1222 de 1986, por el cual se expide el Código de Régimen Departamental, que en su artículo 60, numerales 2 y 7, contemplan que las asambleas podrán, primero, fijar a iniciativa del gobernador
aquellas obras públicas que hayan de iniciarse o continuarse con la determinación de recursos de inversiones que se autoricen para su ejecución, así como, abro comillas, expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del departamento con base en el proyecto presentado por el gobernador y de acuerdo con las correspondientes normas legales, cierro comillas. Igualmente, el artículo 62 señala las funciones de las asambleas, entre las que se destaca el numeral 15, arreglar todo lo relativo a la organización, recaudación, manejo e inversión de las rentas del departamento, a la formación y revisión de cuentas de los responsables y la represión y castigo del fraude. El decreto 111 del 15 de enero de 1996, por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Por tanto, la ley 225 de 1995 autorizó la compilación de dichas leyes sin cambiar su redacción. La ley 489 de 1989, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Se piden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, y se dictan otras disposiciones, en especial los artículos 3 y 6, donde se señala que la función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales de buena fe, igualdad, celeridad, economía, eficacia, eficiencia y responsabilidad. También que las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus funciones y prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de las mismas. La Ley 819 del 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones. La Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. En el artículo segundo, numeral cuarto, literal C, establece como modalidad de contratación directa la celebración de contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en su reglamento. La Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. Principalmente el artículo 5 contempla que las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura de transporte materializarán el interés general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país, su competitividad internacional, la integración del territorio nacional y el disfrute de los derechos de las personas, y constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estado. En razón de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una función pública que se ejerce a través de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con la participación de los particulares. Finalmente, otro conjunto de normas que otorgan garantías legales a este proyecto, teniendo en cuenta que se trata del trabajo en conjunto del Departamento con el Instituto Nacional de Vías Sin Vías, se encuentra que el decreto 2171 de 1992, modificado por el decreto 2618 del 2013, crea el Instituto Nacional de Vías y establece su naturaleza como un establecimiento público que se encuentra adscrito al Ministerio de Transporte, y su objetivo principal es la ejecución de planes, políticas, programas, estrategias y proyectos de infraestructura no concesionadas de la red vial nacional de carreteras primaria y terciaria, entre otros. Igualmente, es muy pertinente anotar que el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Transporte e Invías, creó el programa Colombia Rural, que tiene como finalidad mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural de nuestro país. En el marco del decreto mencionado, el Instituto, en cumplimiento de sus funciones, tiene como competencia la celebración de todo tipo de negocios, contratos y convenios que sean necesarios para cumplir su objetivo principal, así como ejecutar planes, programas y proyectos que estén debidamente relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo. Es preciso señalar que el Instituto Nacional de Vías Sin Vías y el Departamento de Bolívar suscribieron el convenio interadministrativo número 0862 del 2021 con el objeto de aunar esfuerzos para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales
en los municipios de Achí, El Guamo, María la Baja, San Pablo, Santa Rosa y Zambrano del departamento de Bolívar del programa Colombia Rural. Dicho convenio contiene el proyecto de mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales en los municipios de Achí, El Guamo, María la Baja, San Cristóbal, San Pablo, Santa Rosa y Zambrano en el departamento de Bolívar. Finalmente, se adjuntaron al proyecto de ordenanza los siguientes anexos que son soportes jurídicos y administrativos de la iniciativa. Convenio interadministrativo número 0862 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y Vías y el Departamento de Bolívar. Certificado de disponibilidad presupuestal número 117721, emitido por el Sistema Integrado de Información Financiera SIF, Nación, y contempla la disponibilidad de los recursos por parte del Instituto. Certificación emitida por la Secretaría de Planeación de Bolívar, en la cual se da fe que el proyecto de inversión en mención se encuentra dentro del Banco de Programas y Proyectos Departamental y está registrado con el código BIPIN 2021-002-130144. Certificado de disponibilidad presupuestal número 229, emitido por la Dirección Financiera del Presupuesto, donde se constata que en el presupuesto de gastos vigente del departamento sí existe la disponibilidad presupuestal requerida para la ejecución del proyecto. Tercero, conveniencia. El gobierno del Bolívar primero, dentro de su plan de desarrollo para el periodo 2020-2023, estableció las estrategias y metas a alcanzar durante su vigencia. Entre ellas se encuentra el programa de inversión Plan de Conectividad para Bolívar, incluido dentro del programa Bolívar Primero en Infraestructura de Transporte, contemplado en el segundo eje estratégico, Bolívar Competitivo para la Inclusión Social, y que tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura vial para obtener una mayor competitividad y productividad de nuestro territorio. Lo anterior plantea soluciones eficientes para la problemática en la red vial de nuestro departamento, que muestra grandes señales de atraso y que por ende afecta tanto la calidad de vida de los bolivarenses como la economía y la competitividad de Bolívar. Gracias al trabajo mancomunado interadministrativo del Departamento de Bolívar y el Instituto Nacional de Vías y Vías, el presente proyecto de mejoramiento y mantenimiento de vías rurales que impactará a 7 municipios de nuestra región, como lo son Achí, El Guamo, María la Baja, San Cristóbal, San Pablo, Santa Rosa y Zambrano, permitirá el desarrollo rural del departamento desde una perspectiva social y económica, puesto que la red vial rural juega un papel fundamental al ser la infraestructura de transporte de mayor extensión en el territorio nacional, y donde su funcionamiento en óptimos niveles acelerará el crecimiento económico de la población rural bolivarense. Permitirá la articulación con centros de producción y centros de acopio, generará mayor acceso a los servicios públicos y promoverá la oferta de trabajo que se han visto tan mermadas por la pandemia COVID-19, que ha tenido estragos aplastantes en la economía local y mundial. Con este convenio celebrado por las partes en mención, se pretende invertir la suma de 5.680 millones de pesos, donde el Instituto Nacional de Vías y Vías aportará el mayor porcentaje de recursos por un monto de 4.980 millones de pesos, y el Departamento de Bolívar aportará el porcentaje restante equivalente a 700 millones de pesos. En conclusión, estamos frente a una iniciativa que a todas luces es conveniente para nuestro Departamento de Bolívar, y por ende la incorporación de estos recursos al presupuesto de rentas e ingresos de la vigencia 2021 se hace absolutamente necesaria, ya que existe un proyecto de inversión sustentado en el marco del Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023, que cumple con los requisitos exigidos y el interés general. Cuarto, proposición. Con los fundamentos y razonamientos expuestos, siendo constitucional, legal y conveniente esta iniciativa, se solicita abrir la discusión y aprobar la ponencia positiva del proyecto de informe, y se propone a los honorables diputados darle primer debate favorable al proyecto referenciado. Cordialmente, Comisión de Hacienda, Presupuestos y Crédito Público. Leído el informe, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señor Leído presidente. el informe, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación. Señor presidente. En el uso de la... Doctora, se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra la doctora Verónica. Gracias, señor presidente. Antes de darle el curso a la votación, quisiera pues comentar aquí en la plenaria algunas dudas que tengo, no sobre el proyecto, sino como de procedimiento más que todo, y es que en horas de la mañana asistí a la comisión
de presupuesto, pero después de que hicimos la votación y su estudio, fui notificada por vía correo que era integrante de la comisión primera y la comisión tercera, pero ya había votado en el estudio de comisión. Como esto pasó como una vacancia absoluta, entendiendo que también es una vacancia absoluta en todos los espacios, asumí que debía estar en el estudio del informe de comisión de presupuesto, pero ahora me surgen unas dudas de procedimiento y es que fui notificada mucho después y que no hay como una constancia donde a mí se me notifique y también se le haga conocimiento a la plenaria que estoy en la comisión primera y en la comisión tercera. Entonces me gustaría, señor presidente, que se dejara una constancia en audios de mi participación en estas dos comisiones y que se devolviera el estudio del proyecto para una nueva votación en comisión. También, no sé, proponer que si alguno de los colegas tiene conocimiento sobre este tema o que también nos puede también ayudar a dar otra solución, que no sea que tengamos que devolver el proyecto o someter a la corporación a una nueva votación de comisiones, pues siento que eso sería un atraso para la corporación. Y también es complejo para mí no saber en qué comisión estar, pues eso también me atrasa en el estudio de los proyectos y no quiero perjudicar a mis colegas ni a las comisiones de estudio pertinentes. Entonces, señor presidente, quiero que usted me brinde claridad del proceso, que se dejen audios la notificación que me llegó al correo y también proponer la opinión de alguno de los colegas sobre este tema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctora Verónica. Usted por derecho propio, ya que el secretario le había informado a usted de que usted estaba en la comisión que dejaba la vacancia del doctor Padaví, y creo que usted tenía conocimiento porque el secretario lo había informado. Posteriormente el secretario le pasa un escrito a usted avisándole de a qué comisión usted pertenecía. Por eso usted asistió a la comisión primera. Sí, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el doctor Víctor Hugo Mendoza. Víctor, dame la palabra, Víctor, un momentico. Tengo la palabra, por favor, pido la palabra nuevamente. Tiene el uso de la palabra el doctor Víctor Hugo. Doctora Verónica. Doctor Víctor Hugo tiene el uso de la palabra. Presidente, vamos a cederle la palabra a la doctora Verónica para que termine lo que ella está manifestando. Dele el uso de la palabra. Usted tiene el uso de la palabra a la doctora Verónica. Gracias. No, lo que pasa, señor presidente, es que fui notificada después de que se acabó la comisión. Por eso surge la duda de que no fui notificada antes, ni el día de la posición, ni 2 días después, sino que fui notificada hoy después de la votación. Entonces, por eso surge la duda y antes de cualquier cosa, es mejor dejar todas las cosas claras para el estudio natural del proyecto. Ahora secretario, sí, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor secretario. Sí, señor. ¿Cuándo le informó usted a la doctora Verónica que tenía que asistir a la comisión primera y a la comisión? 8:28 de la mañana le envié los respectivos WhatsApp. Estamos bajo una modalidad donde tenemos que trabajar a utilizar todos los mecanismos virtuales que se tengan que utilizar. Luego le pedí a la persona, a mi asistente, a la doctora Tania, que hiciera la notificación a través de un correo. Y se lo pedí a las 8 de la mañana y le envié el correo a ella. Sírvase, señor secretario, a decirme la hora en que me envió el correo, porque yo tengo otra hora. No, yo le envié los mensajes a las 8:29 de la mañana. Aquí los sí, ok. ¿Y el correo me llegó? ¿Y el correo a qué hora? Y el correo se lo envió, no sé, la doctora Tania. El correo fue enviado a las 10:23 de la mañana, donde la comisión ya se había terminado. Notificación comisión, aquí está el correo. Entonces, por eso surge la duda y ante cualquier duda es mejor aclararla. Esa es mi intervención. Y el uso de la palabra al doctor Víctor Hugo. Presidente, usted disculpe que me ha dado la palabra 2 veces, pero el diputado Miguel Cuéter me pidió
que le diera el uso de la palabra antes de hacer mi intervención, para que usted le conceda. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes para usted, para todos los colegas amigos que nos acompañan, los funcionarios del gobierno departamental, a los personal de Funsicar y todos los que nos escuchan en este momento en Facebook Live. Señor presidente, me estoy enterando en este preciso momento del caso de la... No te escuchamos, Miguel. Miguel, no te escuchamos. Que le repito. Se me está yendo. Me acabo de enterar de la situación de la doctora Verónica en el sentido de la incertidumbre que tiene sobre sus actos que ha tomado o las decisiones que ha tomado en los distintos proyectos estudiados, habida cuenta que no tiene claridad sobre qué comisión o a qué comisiones pertenece oficialmente, es lo que le entiendo a la doctora Verónica. En este caso, señor presidente, yo quiero explicarle a toda la corporación más o menos lo que se destila en el Congreso de la República. En el Congreso de la República, cuando una persona fallece o es reemplazada por cualquier efecto legal o se produce cualquier efecto legal donde ya el titular se tiene que ir, que es el mismo caso que nos ocurre hoy con el fallecimiento del doctor Padawi, el Congreso de la República tiene varias formas de proveer esas vacancias en las comisiones. Una de ellas es que por iniciativa propia, la mesa directiva toma la determinación y emite un acto administrativo donde designa o asigna esas comisiones al representante o al congresista que ellos escojan en coordinación con el movimiento o partido político. Esa es una de las acciones que toma el Congreso de la República. Y otra de las acciones que toma es que sencilla y llanamente le asigna directamente las curules, las comisiones donde el difunto o el que se retira o ya no está en la curul, pues pertenecía. Esas son las dos únicas formas que normalmente se han destilado en el Congreso de la República, habida cuenta de que nosotros tenemos ese vacío jurídico en nuestro reglamento interno, a diferencia de otras corporaciones donde sí queda claro de cuál es el procedimiento para suplir esas faltas absolutas de cualquier congresista o dignatario. Entonces, están esas dos vías, señor presidente. Una es un consenso entre la mesa directiva y el partido, que es lo que normalmente se usa, o dos, una designación directa de las curules que deja la persona que se va. Le pongo un caso patético y es precisamente el caso del doctor Hernando Padawi cuando dejó de ser congresista y que Dios lo tenga en su santo reino. El señor Jorge Benedetti, que lo reemplazó, no entró a reemplazarlo en sus comisiones. Era la comisión económica que estaba el doctor Padawi. Cuando él entró, ya las comisiones ya se le habían asignado a otros congresistas. Entonces son casos en que se debe tomar la decisión. Yo pienso que lo más salomónico y lo más sano es que la doctora Verónica entre a las comisiones en que el doctor Padawi dejó, pero ante cualquier decisión que se deba tomar debe mediar un acto administrativo por parte de la mesa directiva. Sin ese acto administrativo, la doctora Verónica no está oficialmente en ninguna comisión y por tanto sus actos podrían estar viciados. Esa es mi apreciación, señor presidente, y espero pues que los compañeros pues abramos el debate y podamos tomar la decisión más salomónica al respecto. Gracias, señor presidente. En el uso de la palabra el doctor Víctor Hugo y después sigue la doctora Sofía Ricardo. Gracias, presidente. Bueno, primero, buenas tardes a todos los colegas, amigos del gobierno que hoy nos acompañan. Señor presidente, viendo la claridad que hace la diputada, la doctora Verónica, y viendo el enfoque que hace el diputado Miguel Cuéter, vamos a esperar que el presidente termine de hablar por teléfono un segundito. Presidente. Muchas gracias. Presidente, nuevamente voy a empezar diciendo que, escuchando lo que acaba de expresar la doctora Verónica y la claridad que acaba de hacer el diputado Miguel Cuéter, que de verdad comparto su apreciación, yo considero que ese acto administrativo, presidente, lo debemos no solamente conocer la doctora Verónica, sino también en este caso todos los miembros que hacemos parte de la Comisión de Presupuestos. Esta mañana no tuve la oportunidad de asistir a la sesión y me causó curiosidad que momentos después de ver sesionando la comisión,
ver a la doctora Verónica y me llamó mucho la atención y fui de las personas que le comenté a ella que tenía dudas de cuál era el procedimiento o cómo había sido el procedimiento para asignar a un diputado en esta comisión en reemplazo de nuestro amigo y hermano Hernando Padaví. Y ese acto administrativo, presidente, teniendo dos consideraciones. La primera es que yo le comentaba era que estamos coartándole el derecho a que los demás diputados, y en este caso los que no hacemos parte, los que no hacen parte de la Comisión de Presupuestos, pudieran también poner a consideración su nombre para hacer parte de esta comisión. Segundo, aquí tenemos una comisión de la mujer que en igual sentido la doctora Verónica, por ser de ese género, debe estar también representando esta comisión tan importante en la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar y que, como todos sabemos, presidente, es un vacío que tenemos en nuestro reglamento interno de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, teniendo en cuenta que cada diputado debe pertenecer a un máximo de 2 comisiones y en este caso la doctora Verónica acaba de anunciar las cuales vía secretaría posterior a la hora de sesión se lo notifica a ella su asignación a esta comisión. Por lo tanto, presidente, podía haber un vicio de esta sesión, por lo tanto, yo también estaría de acuerdo con la doctora Verónica de que este informe nuevamente se volviera a la comisión de estudio para darle el primer debate en comisión, en el cual ya usted en la sesión de hoy haga saber a todos los miembros, presidente, cuál fue el trámite que utilizó la mesa directiva para darle posesión a la doctora Verónica en esta comisión de presupuestos. Esa era la duda que tenía, presidente, porque como miembro de la comisión desconozco este acto administrativo y desconozco también cualquier procedimiento que usted haya hecho para que la doctora Verónica hiciera parte de esta comisión. Muchas gracias. Gracias. La doctora Sofía Ricardo. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo, darle las buenas tardes a mis compañeros, a los funcionarios del gobierno que hoy nos están acompañando y a todos los bolivarenses que nos sintonizan a través de Facebook Live. Bueno, les voy a comentar que se ha armado bastante, esto es prácticamente una discusión jurídica sobre la situación del tema de la participación, o, sí, de la doctora Verónica dentro de las comisiones. Evidentemente nuestro reglamento interno tiene un vacío en cuanto al tema de faltas absolutas, cuál es el procedimiento a seguir en caso de faltas absolutas y que es un tema de amplio conocimiento entre nosotros los diputados y que obviamente esta duda ha surgido de pronto en cada uno de nosotros. Tuve conversaciones con el diputado Benavides en el lapso de la mañana. Ahí hemos estado hablando, he estado investigando un poco. De pronto, para la claridad, el diputado Miguel tiene absoluta razón, es cierto. Trajo a colación el caso de cuando el exdiputado Hernando Padaví fue representante a la Cámara tras su renuncia. Puso el caso del otro representante que entró por él, pero que no entró en las mismas comisiones o en la misma comisión en la que estaba el diputado Padaví, el exdiputado Padaví. Pero es un caso completamente distinto desde mi punto de vista y lo contextualizo. ¿Por qué? Porque primero debemos recordar que el doctor Padaví entró en su momento a esta corporación pública por medio del estatuto de la oposición. O sea, él entra como candidato de oposición que perdió las elecciones o que quedó de segundo en la respectiva elección de gobernación de Bolívar. Primero. Segundo, ante eso, el Consejo de Estado ha sido bastante explícito que la persona que ocupa esa curul, que es el candidato de oposición, ante su renuncia, ante su no aceptación de la curul, el corporado que sigue entra en las mismas condiciones, con los mismos derechos y con todas las mismas funciones y competencias del diputado que no aceptó o en su caso renunció. En este caso, como fue la falta absoluta de la muerte, no está presente dentro de la corporación. Primero, eso es lo que hay que tener en cuenta. Segundo, ¿cuál es la otra situación que hay que tener en cuenta? Que a pesar que el diputado Miguel ha traído a colación el tema del doctor Padaví cuando fue representante, este es un caso de falta absoluta por
lamentablemente la muerte del diputado Padawi. ¿Qué ocurre? Que en realidad nos debemos remitir por analogía al caso del ex senador fallecido también por COVID, Eduardo Enríquez Maya, que hace poco, todos nos enteramos de la noticia, también crea una falta absoluta dentro del Congreso de la República, específicamente en la Cámara del Senado y por ende en la Comisión Primera, que era la comisión que él hacía parte. Que me tomé el atrevimiento yo de investigar cómo había sido ese caso en el Congreso, cómo se había llegado cómo se había llevado ese tema en la Comisión Primera. Y según lo que a mí me explicaron desde la Comisión Primera, es que él entró directamente a ser miembro, o la senadora Soledad Tamayo, que fue la que lo reemplazó a él, entró directamente a ser miembro de la Comisión Primera. Entonces, por analogía y teniendo en cuenta que nuestro reglamento interno tiene una de las bases legales, la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso de la República, por analogía, a mi parecer, el ingreso a la Comisión Primera, en este caso, de la Asamblea de Bolívar, debió ser directo. O sea, a mi parecer no debe haber un acto administrativo que diga que la diputada Verónica Payares tiene que entrar. Con todo y eso, tengo entendido, y que me corrija la diputada, porque no escuché muy bien a qué hora fue que fue notificada. ¿Me puedes repetir la hora que te notificaron? 10:23 de la mañana. O sea, te notificaron prácticamente en el transcurso de la sesión. Entonces, digamos que por mero trámite administrativo se hizo la notificación, pero a mi parecer no era necesario que fuera notificada porque, dadas todas las circunstancias y toda la exposición que he hecho anteriormente, ella entraba directamente a ser miembro de a ser miembro y a obtener las dignidades en las que se encontraba el diputado Hernando Padawi. Entonces, como para aportar ese pequeño grano de arena a la discusión, seguimos escuchando porque la verdad es que esto es un tema bastante complejo y creo que es muy jurídico y que todos los puntos de vista van a ser válidos, pero era eso, señor presidente. Muchísimas gracias. Tengo una Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Rodríguez. Presidente, estoy pidiendo la palabra hace rato, presidente. Elkin, una sola preguntita, Elkin, no más ya. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a los compañeros y demás funcionarios que estén presentes como delegados de musicales. Y desde luego a todos los que nos ven por este medio de Facebook Live. Presidente, a ver, la verdad es que yo también me cogió así de sorpresa. No le había dedicado tiempo y la verdad, después de posesionada la diputada doctora Verónica Payares, no le perdí la atención al asunto. Bueno, ya que viene a consideración a esta plenaria, pienso yo, en primer lugar, que cualquier vacío que tenga nuestro reglamento, yo acabo de revisar, definitivamente no tiene ninguna reglamentación al respecto y nos remite a un acto reglamentario, a un acto legislativo que no tiene ninguna relación con el tema. Pero ahí revisando rápidamente, lo que yo he visto es que, bueno, y así creo que lo hicimos para elegir, se trata de un proceso de elección, y así lo hicimos en la elección de comisiones. Fíjense que una cuestión es una elección personalizada a una elección de comisión. Entonces, cuando nosotros elegimos las comisiones por acuerdo de bancadas, como se hace en el Congreso igualmente definen un comité, ese comité lo conforma la mesa directiva ya sea la Cámara o el Senado, más los representantes de cada una de las bancadas que están elegidas en el Congreso. Y de esas bancadas salen listas unificadas o acordadas por los partidos para que conformen las comisiones. Y
son ratificadas en plenaria. ¿Es correcto? Por eso es posible, óyeme bien, por eso es posible que los reemplazos de los congresistas entren a ocupar las comisiones que venía desempeñando el que desafortunadamente queda ausente por falta absoluta, ya sea en el caso que no ocupa la muerte del diputado. Pero igualmente, cuando se da esa falta absoluta, óyeme bien, y me refiero a que en el caso del doctor Padawi, que pertenece a otro partido diferente al de la doctora Verónica, porque aquí lo decía muy bien la diputada Sofía, en el sentido de que el doctor Padawi entró como parte o como efecto de la ley de oposición y que ahora, pues lógicamente, la doctora Verónica entra por su falta y pues lógicamente porque se le pidió su credencial como diputada, pero de un partido diferente. Entonces, en ese caso no se ha visto o no se ha tratado, porque en el Congreso los vacantes que se han venido llenando es por falta absoluta de un miembro de un mismo partido. Acá es de un partido diferente. Esa es la primera observación que tengo. Dos, para el Congreso, para el caso del Senado, ese comité que designa o que escoge en las comisiones, que después pone en consideración de la plenaria, ese mismo comité inmediatamente en ausencia por falta absoluta de un miembro, designa, óyeme bien, escoge. Pero como ya son acuerdos de bancada, desde luego queda para el mismo partido y el que entra en reemplazo asume las mismas comisiones que tenía el fallecido. Óyeme bien. Y el presidente lo ratifica a través de un acto administrativo. Ya, eso ya no llega a la plenaria. No es el presidente de la corporación, en ese caso el Senado, lo ratifica a través de un acto administrativo. ¿Qué pasa? Yo es lo que he visto ahorita así de rapidez en estos 10, 15 minutos, 20 minutos que me dieron para consultar. Y la verdad es que pues yo no puedo decir, no puedo expresar ni recomendar la palabra exacta. Lo que he dicho aquí todo es exacto. Todos tenemos razón en lo que hemos dicho. La misma doctora Verónica tiene sus dudas. La doctora Sofía expresó, pero no confirma. El doctor Miguel puso un ejemplo, Miguel Cuesta puso un ejemplo que de pronto tiene toda la razón, pero que se dieron bajo de otra. Fíjese, ahí el comité sí decidió por otro parlamentario diferente al que lo reemplazó. Entonces, la verdad es que está como complicada la situación, para lo cual yo recomiendo, es decir, no tenemos prisa. Esta es una incorporación que podemos hacerla rápidamente y podemos reducir los términos para que de aquí al jueves, en la próxima sesión que tenemos el jueves, nos pongamos juiciosos y yo me comprometo igualmente a averiguar o a informarme sobre el tema para ver qué ruta acogemos. Porque si es como dice la reglamentación para el Senado, la presidencia de la corporación ha debido emitir, de acuerdo óigame bien, de acuerdo al comité que puede conformarse por las bancadas, de que la doctora Verónica, si por el contrario, poner a consideración esa digamos, esa curul en la comisión a cualquiera de los miembros de esta corporación que quiera ser parte en esa comisión por no estar en ella. Entonces, pienso que ahí tiene razón la doctora Verónica, que en lo posible ha debido existir. El presidente ha debido convocar a las bancadas, a los acuerdos
que ya se habían hecho y que como conformamos las comisiones y por medio de un acto administrativo haber ratificado el desempeño en las mismas comisiones que venía desempeñando la doctora Verónica, en las comisiones que venía desempeñando el doctor Pagüí. Así de sencillo. Por lo pronto, me atrevo a decir esto. No digo más porque de verdad no he estudiado bien el tema. Gracias, presidente. Pero tengo todas las dudas en caso. Gracias, presidente. El uso de la palabra del doctor Elkin Benavides. Gracias, señor presidente. Primero, pues, buenas tardes para todos los presentes. Hello. Un saludo cordial para todos. Señor presidente, yo pienso que como usted lo decía, la doctora Verónica pues tiene todo el derecho de estar primera y en la otra comisión que ostentaba donde estaba el doctor Padawi. Que no es un tema de partidos porque la condición es diferente. El tema de las bancadas, o sea, que la junta directiva se pusiese de acuerdo con las bancadas, sería si el doctor Nando Padawi se hubiese elegido por voto, o sea, se hubiese elegido de manera popular, pero él entra por el tema de la oposición. Entonces, eso hace una diferencia, como bien lo explicaba la doctora Sofía Ricardo. El ejemplo que colocaban de cuando el doctor Padawi fue representante a la Cámara, ciertamente cuando entra el doctor Benedetti, no entra a la misma comisión, pero porque cuando Padawi renuncia, ya él antes de renunciar cambió de comisión. Pero el ejemplo que ponía la doctora Sofía Ricardo del senador, si la persona que entra directamente a la comisión. Cuando yo fui concejal de Magangué, yo recuerdo que el reglamento del Consejo de Magangué sí decía específicamente cuando se reemplazaba un concejal, entraba en las comisiones y ostentaba todas las dignidades que tuviera el concejal a reemplazar. Por otro lado, ya nosotros, de acuerdo a nuestro reglamento, doctor Jorge, nosotros tenemos un tiempo estipulado para elegir comisiones y ya las elegimos. O sea, ya cada uno de nosotros estamos en 2 comisiones, como lo dice el reglamento, menos la doctora Verónica. Entonces, por todas esas razones y lo que decía el señor presidente, yo pienso que no debe haber elección y ella debe entrar en las comisiones donde estaba el doctor Padawi. Lo que sí creo es que debería existir algún tipo de resolución o acto administrativo, como lo decía y lo explicaba el doctor Miguel Cueta, y que ese acto administrativo sea refrendado en plenaria, sea ratificado en plenaria. Cuando lo ratifiquemos en plenaria, de una u otra manera, todos los diputados vamos a aceptarlo y vamos a votarlo también. Y eso pues haría que toda la corporación estuviese de acuerdo con eso. Por otra parte, para no extendernos mucho, al final la doctora Verónica lo que hizo fue una proposición. Ella hizo una proposición de que se regresara el proyecto a comisión. Lo que pasa es que como comenzamos las intervenciones, el señor presidente quizás no cayó en cuenta de que estábamos en una proposición. Ya después de todas las intervenciones, a mí sí me gustaría que la doctora Verónica haga de manera oficial la proposición, porque sí pienso que debemos no solamente suspender el debate, sino regresarlo de una vez a comisión, porque lo que se haga con la doctora Verónica tiene que hacerse en plenaria, porque las comisiones se eligen y se definen en plenaria, no en comisión. Entonces, de una u otra manera, pues donde lo que se decida, tenemos que regresar el proyecto a la comisión nuevamente. Entonces, hagámoslo de una vez, como ella hizo la proposición, que ella nuevamente la repita, para que ya después que todos hagamos las intervenciones, poder votar la proposición, que pienso que es lo más salomónico ahora, regresar el proyecto. Gracias, señor presidente. Él usa la palabra el doctor Miguel Cueta y después sigue el doctor Jorge Rodríguez. Gracias, presidente. Como para darle conclusión y ir sentando las bases de esta discusión, ya tenemos claro todas las posiciones, ya sabemos que hay varias vías para determinar la asignatura de la doctora Verónica. Lo que se va a hacer ahora, presidente, es que lo único claro en este debate ha sido que cualquier decisión que se tome tiene que estar sustentada bajo un acto administrativo. Es un acto administrativo que usted debe producir lo más pronto posible. Y lo segundo, concomitantemente,
este informe de comisión debe nuevamente llegar a la comisión para su estudio una vez, solo una vez, ya la doctora Verónica esté debidamente notificada y exista un acto administrativo reglamentario. Y ahí pare de contar, señor presidente. Eso creo que son los dos elementos que hay que sintetizar y concretar para que todas las discusiones futuras que se hagan sobre este y todos los proyectos en donde la doctora Verónica esté como comisionada, revista toda la legalidad del caso. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Y el uso de la palabra, doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, tiene uso de la palabra. Iba a hablar. Está. Presidente. Tiene uso de la palabra. Ahí tengo el uso de la palabra. Yo te estaba pidiendo. Te lo olvidó. Gracias. No, no. Sino que... yo quiero hacer una intervención de toda la intervención. Con todo el respeto que se merece cada uno de los comentarios, el de Sofi me parece que es el más acertado, ya que nosotros elegimos comisión una sola vez en los 4 años. Y no como decía el doctor Víctor, de que íbamos a someter automáticamente a la comisión la votación de la doctora Verónica. Por derecho propio, lo que dejó el doctor Padaví le corresponde a la doctora Verónica. Por lógica. No vamos a hacer nuevamente elección. Por lógica le corresponde a la doctora Verónica. Y nosotros le informamos a ella con tiempo en qué comisiones estaba. Y por eso el doctor Albeiro le informó a las 8:30 y por eso ya asistió a las 10 de la mañana a la comisión primera y se estuvo ahí. ¿Por qué no asistió? ¿Ah? Y estuvo ahí a la comisión primera porque Albeiro le informó y que la comunicación le haya llegado a las 10:30 fue porque Albeiro tuvo inconveniente con el sistema. Pero ella estaba informada de que ella estaba en la comisión primera y en las comisiones. Aquí estamos haciendo una discusión de procedimiento, no de fondo. Porque por derecho propio le corresponde a ella. Si ustedes quieren que devolvamos el proyecto, lo devolvemos. Y aquí estamos discutiendo una cosa de forma, no de fondo. El fondo es que a ella le corresponde a la comisión. La forma es como lo hicimos. Y creo que lo hicimos bien, pero si ustedes en su entender y en su saber dicen que tenemos que hacer es un acto administrativo, sometamos la votación y lo hacemos. ¿Tiene el uso de la palabra el doctor Rodríguez? Señor presidente, pido la palabra. Presidente. El doctor Rodríguez, preside usted. Gracias, presidente. Yo pienso que si había un número mayor a número suficiente para miembros de la comisión, el informe del ponente, para que la comisión lo aprobara y pasara a informe de comisión a plenaria, una razón de que se regrese el informe. Que no sé cuántos estuvieron esta mañana en comisión, si está la comisión. ¿Se oye o no se oye, presidente? 6. ¿Me escucha? Sí, tuvimos 6, doctor Rodríguez. Si se me escucha, pienso que si había la mitad más uno de los diputados que conforman la comisión, tener ningún problema la aprobación por No se escucha, presidente. No se escucha, doctor Rodríguez. Ubíquese bien. No se escucha. No ahora, no por se el escucha. teléfono. ¿Aló? Por el teléfono sí. ¿Aló? ¿Me escucha? No se escucha. No, lo que estoy diciendo yo, lo que explico yo es que si había una mayoría o un número de votos suficiente para aprobar sin el voto de la doctora Verónica para aprobar el proyecto, no tienen ningún inconveniente, que el problema sería en caso tal, en el hipotético caso que la doctora Verónica, que está lejos de no pertenezca a la comisión,
porque no era la forma como se lo notificó o porque no se le ratificó por un acto administrativo, no tiene ningún problema, porque si son 6 o 7 de los de la comisión y lo aprobaron 5 y con ella 6, no tiene problema para su aprobación. El voto de ella, pues, lógicamente, ella tenía derecho a su voz, de pronto votó y no tiene ningún problema. Yo vería que no tiene ningún problema regresar el proyecto y que se apruebe aquí en plenaria. El asunto es otro. El asunto es que si la doctora Verónica, como ya lo hemos ratificado aquí, y quiero que no se me malentienda, pertenece o no a la Comisión de Presupuestos, que como se ha dicho, todo por las analogías o ejemplos que pusieron por caso en el Congreso, ella debe pertenecer a la Comisión de Presupuestos, no hay ningún problema. Es más, a la Comisión de la Mujer, por derecho propio, y a la otra comisión donde estaba el doctor Padawi. Pero el hecho de que ella haya votado en la Comisión de Presupuestos, ya ella está debidamente posesionada. Ella podía intervenir en la comisión. Pongamos que no está resuelto si pertenece o no pertenece, por lo que ella ha dicho, que no recibió notificaciones o como quiera. Lo importante es que haya una mayoría diferente a la posición o al voto de ella que apruebe ese informe. Pienso yo que más de 5 aprobaron ese proyecto en comisión. Con el voto de la doctora serían 7º y todavía hay otro voto. Entonces, que creo que fue el del doctor Víctor, que no asistió. El hecho de que ella haya votado no invalida la aprobación del proyecto. Entonces, yo pienso que suspender es digamos, no es el hecho, no es el quid de la cuestión. Aquí lo que quiere la doctora Verónica es que se le defina, ya sea por resolución, ya sea por un acto de la plenaria de la corporación, ya sea por cualquier otro medio, pero que ella quiere tener claridad de su conformación en la comisión. Y eso es cierto. El solo hecho, óigame bien, de que la presidencia, cuando la notificó, cuando la llamó a ocupar la curul del doctor Hernando Padawi y le dijo a qué comisiones pertenece, ese hecho es un acto administrativo que convalida todo lo que puede convalidar todo lo que se está diciendo aquí. Porque si usted le dijo que pertenecía a las comisiones, presidente, a tales comisiones, es un acto administrativo. O sea, no tiene problema. Yo no le veo ningún problema. Entonces, aquí la cuestión es decir, yo no veo motivo para que no se vote ahora en plenaria la aprobación de la comisión se vote el informe de comisión. El informe de comisión. La verdad es que veo que no tiene ningún problema porque supongo que está votado por más de 5, que representan la mitad más 1 de la comisión. Entonces tiene toda la validez del acto. Tiene toda la validez para que nosotros podamos votarlo ahora en plenaria. Y bueno, sigamos consultando lo de la doctora Verónica. ¿Cuál es el trámite o no? Supongo que ella pertenece a la Comisión de Presupuestos, que si hay que hacer un acto administrativo, que si el comité de bancadas que participó y escogieron las comisiones y que después fueron ratificadas por la plenaria, tiene que definir con el presidente su conformación en la comisión, que se haga así, pero no, hasta ahora no le veo ningún problema. Por derecho propio está actuando porque ya está posesionada como diputada. Gracias, presidente. Gracias, doctor Rodríguez. Si no hay más intervención. La proposición de la doctora Verónica. Señor presidente, pedí la palabra. Él usa la palabra, doctora Verónica. Gracias, señor presidente. Habiendo bastante información en la plenaria, yo, para cerrar el tema, por mi tranquilidad, por la tranquilidad también de la Comisión de Presupuestos, pido devolver el informe a su estudio en comisión y que sea un acto administrativo donde quede constancia de mi parte en las comisiones pertinentes.
presidentes. Aquí no estamos discutiendo si pertenezco o no pertenezco. Aquí lo único que se está viendo es claridad en el asunto, más que celeridad, porque a mí se me fue notificada, y repito nuevamente, a las 10:23 de la mañana, que si bien el chat con el secretario, y lo puede confirmar el señor secretario, empezó a las 7:30 de la mañana, donde yo le pregunté el tema de las comisiones, que por favor elevara la solicitud a usted, presidente. Se me fue notificada a las 10:23 por un correo. Pienso yo que la manera más salomónica, como lo decía el doctor Miguel Cuéter, es por un acto administrativo. Yo creo que estamos a tiempo, no quiero seguir alargando el tema, y pido la comprensión de los colegas que están en la comisión de presupuesto para que se pongan en mi lugar también y tengamos todo claridad, y que estamos a tiempo, apenas nada más estamos estudiando el primer debate, y que hay tiempo para seguir debatiendo el tema, como lo decía el doctor Jorge Rodríguez, pero para mi tranquilidad y para la tranquilidad de la comisión donde pertenezco y donde di mi voz y voto, pido devolver el primer informe de estudio a la comisión, y que se quede constancia del acto administrativo donde se haga claridad y sea específico mi participación en dichas comisiones. Muchas gracias, señor presidente. Quiero usar la palabra el doctor Cuéter. Gracias, doctora. Señor presidente, yo estaba pidiendo la palabra. ¿Será que me regala, por favor? Doctor Cuéter, ¿está bien? ¿Doctor Cuéter va a hablar o no? Sí, señor presidente. Después sigue doctor Elkin. Sí, simplemente ya para cerrar la discusión por parte mía, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con la posición de la doctora Verónica. Es sano que el proyecto regrese nuevamente a la comisión. No tenemos ningún afán, señor presidente. Estamos apenas iniciando el periodo de sesión ordinaria. No tenemos más proyectos a la vista para estudio. Tenemos todas las consideraciones necesarias para que actuemos de la manera adecuada y actuemos bajo los preceptos de ley. Como quiera que ya usted abrió la discusión sobre la votación del primer informe, y como quiera que la doctora Verónica formuló su proposición en el sentido de volverla al estudio de comisión, entonces, señor presidente, aquí lo que solamente nos resta es que someta a consideración la proposición de la doctora Verónica por ser sustitutiva, y tomemos la decisión que de esa votación arroje el resultado del debate. Eso es todo, señor presidente. Lo que yo usa la palabra, doctor Elkin Benavides. Gracias, doctor Cuéter. Señor presidente, es que precisamente esa es lo que iba a preguntarle, señor presidente. El doctor Miguel Cuéter habla de sustitutivo. Yo tengo la duda si ya usted había puesto en consideración la proposición del informe antes de la intervención de la doctora Verónica. Sí, claro. No. Ah, bueno, ya era eso, porque entonces ya lo que tiene, entonces se tiene que someter a consideración la proposición de la doctora Verónica, porque todavía no está en discusión el informe. El informe está en discusión. Presidente. Yo lo abrí cuando ya le di la intervención de la palabra, ella... Ah, ok. Entonces sí, una proposición sustitutiva que debe ser votada inicialmente, primero que la otra. Gracias, presidente. Doctor Rodríguez, ¿va a decir algo que? Ponga la consideración, presidente. Entonces, doctor Rodríguez está pidiendo el uso de la palabra. Ok. No tenía claridad de que era una proposición sustitutiva. Es bueno que se haya aclarado eso, porque el informe tiene una proposición y la doctora Verónica hace otra proposición sustitutiva, en el sentido que se aplace la aprobación, que se aplace o que regrese. Que regresemos a discusión el proyecto a primer debate en comisión. Correcto, perfecto. Bueno, así es. No sé si se puede regresar, pero bueno, es correcto, porque se regresa el segundo al primero, pero el primero a hacerlo no creo. Pero bueno, aquí tenemos que ver qué hacemos para resolver ese problema. Bueno, que se regrese a comisión, pero la verdad es que no estoy muy seguro de que se pueda regresar a la comisión. Pero teniendo en cuenta que hay un problema de interpretación, y por buscando una solución sana para los miembros de la comisión, para la doctora Verónica, para la corporación, miremos qué podemos hacer.
La verdad es que yo no quiero enredar las cosas, pero si está dentro de las competencias nuestras regresar a la comisión, regresemos a la comisión, si es el querer de la corporación. Gracias, presidente. Para mí, vuelvo a decir nuevamente que es un vicio de forma, no de fondo. De fondo no hay nada porque eso le corresponde a la doctora Verónica. Más sin embargo, colocamos a consideración la proposición presentada por la doctora Verónica para devolver el informe de comisión, el informe a la comisión. Se abre la discusión. Tiene la palabra el doctor Rodríguez. A mí mejor es aplazar la aprobación de la solicitud de la aprobación del informe, porque ya fue aprobada en comisión. Doctor Rodríguez, si lo aplazamos, de con el mismo vicio, con el mismo vicio. Bueno, por eso, ese es un entuerto que tenemos ahí. Ese es un entuerto. Rodríguez, vuelvo e insisto que de fondo no hay nada, Rodríguez, hay una cosa de forma. No hay un nada, procedimiento de forma. De fondo no hay nada. Hay una cosa de forma. De forma. Porque es que ya la comisión está haciendo una recomendación. Hay una proposición que es sustitutiva a la de la comisión, que quieren que se regrese a comisión. ¿Cierto? Sí. Si así la comisión, si lo quiere, la regresamos. Porque lo único que puede hacer la plenaria es aprobar o improbar el informe. Ahí no hay más nada. Entonces, por eso yo estoy diciendo, aplacemos. Tiene el uso de la palabra Libardo Simanca. Después la tiene el doctor Víctor Hugo. Presidente, gracias, presidente. Excuse, mire, ya para terminar el tema, pienso que ya se ha hablado bastante sobre él. Aquí el presidente de la comisión, que es el diputado Elkin Benavide, manifestó que no hay ningún problema que se regrese el informe a la comisión y se debata. Yo pienso que no hay desespero y hay una proposición. Sométala a la plenaria para ver si se regresa a la comisión el informe. Gracias, presidente. Presidente. Tiene uso de la palabra, doctor Víctor Hugo. ¿Me escucha, Víctor? Gracias, presidente. Presidente, bueno, continuando con la intervención del diputado Jorge Rodríguez, en el cual no estoy de acuerdo, no comparto, porque el aplazamiento significa de que vamos a aprobar en la siguiente sesión un informe que podría venir, en este caso, con un vicio de procedimiento, como usted lo acaba de anunciar. No de forma, como usted lo acaba de decir, diputado. Entonces, ¿qué considero? Que la comisión debe corregir ese trámite, debe corregir la presentación o la aprobación del informe en el cual se hizo en horas de la mañana y que no se tuvo en cuenta ese acto administrativo después que se aprobara el informe en comisión. Presidente, a mí me gustaría que de verdad ya con todas las discusiones y cada una de las intervenciones de los diputados pongamos a consideración la proposición de la diputada Verónica Pallares. Gracias, presidente. Está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria la proposición presentada por la doctora Verónica Pallares. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardos. Apruebo. Por el Partido Liberal, José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavides Agua. Apruebo. Verónica Pallares Vázquez.
Apruebo, señor secretario. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Bavara. Apruebo, secretario. Juan Mejía López. Apruebo. Miguel Roberto Pueter Yerezati. Apruebo. Por el Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. ¿Sí o no? Eso, me gusta. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado, señor secretario. Por el Partido de Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la plenaria aprueba la proposición hecha por la honorable diputada Verónica Pallares Vázquez para que se devuelva el informe de primer debate a la comisión. Continúe con el orden del día, señor secretario. Día. Sexto, proposiciones y varios. Tiene el uso de la palabra el doctor Elkin Benavides. Gracias, señor presidente. No, señor presidente, solamente para hacer una claridad con respecto a la intervención que hizo el doctor Víctor Mendoza, en cuanto a él decía que la comisión debe corregir. O sea, la comisión no tenemos nada que corregir. En eso sí tiene la razón el doctor Jorge Rodríguez. El proyecto va a venir igual que como está ahora, porque no tiene, nosotros en la comisión, en primer debate, solamente estudiamos constitucionalidad, legalidad y conveniencia. Y eso la comisión lo aprobó y todo está bien y así va a pasar. Es la plenaria o en este caso la junta directiva de la corporación los que tienen que hacer el decreto o definir la situación de la doctora Verónica para que ya ella con tranquilidad asista a la próxima sesión de comisión. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Elkin. ¿Hay otra proposición? ¿Hay alguien que quiera más intervenir en el debate de Elkin? Si no, continúe con el orden del día, señor secretario. Señor presidente, para informarle que se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se cita la plenaria para el jueves 10 de junio a las 4 p.m. Se da por concluida la sesión. Doctor Elkin tiene que invitar tiene que citar para el jueves. Tienes que hacer el acto primero. Tienes que hacer el acto primero para que pueda invitar. Presidente. Presidente, si usted gusta, cite para mañana, cite plenaria para mañana, para que defina la situación de la doctora Verónica en plenaria y luego sí. Elkin, si nosotros pusimos un acto administrativo, la doctora Verónica. Es una. Sí se puede. Es un acto administrativo, es un acto administrativo, Elkin. Tienes que citar para el jueves, la mañana. Que haga el acto y luego tú citas. Ella renuncia a término. Mañana hoy saco la resolución que saca el médico y el jurídico. Jueves 2 de la tarde, Elkin. Jueves 2 de la tarde, Elkin, para arrancar a las 4. Ok. Primero tiene que la plenaria definirle la situación a Verónica y posteriormente la comisión el jueves puede muy bien sesionar. Estoy de acuerdo con el doctor Rodríguez. Exacto. Lo que podemos hacer es que tú cites para mañana, presidente. Pero yo pienso que tenemos tiempo. O sea, se puede dejar que ustedes citen, se haya plenaria el jueves y citamos a comisión posterior. Pero ¿cuál es el desespero, doctor Benavides? No hay desespero, doctor Benavides. Los desesperos traen cansancio y errores. Edwin. Yo pienso que el jueves usted puede convocar para la plenaria. Ya terminamos la sesión. Edwin, desconecta.